nos hace ver, Señor amado nuestro, lo que nosotros necesitamos, Señor, y cómo debemos de conducirnos, Señor, en medio de estas dificultades, Señor, en medio de estos moveres, de estas atmósferas espirituales negativas, cómo movernos para poder conquistar este territorio para ti, Señor. El primer territorio que queremos que sea conquistado sea nuestro corazón para ti. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén. Bien. Gloria al Señor. Bueno, el tema del día de hoy se llama la liberación de los territorios de los verdugos. Hoy 16 de septiembre del 2018 vamos a celebrar dos libertades, ¿verdad? La de nuestra independencia, ¿verdad? Como mexicanos, y la libertad de todo territorio que nos han quitado los verdugos y que muchos de nosotros no sabíamos que había un territorio que había que conquistar. Así que vamos a irnos de lleno al tema en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a empezar con un versículo que es Marcos capítulo 5 versículo 1. Vamos a empezar con este tremendo versículo. Marcos capítulo 5 versículo 1. Para los que están anotando, vamos a usar la versión Biblia de las Américas, y dice así: y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Entonces, está hablando cuando Jesucristo atravesó, ¿verdad? Con los discípulos al territorio de Gad. Por eso se le llama Gadarenos, ¿verdad? A los que vivían en Gad. Era un territorio conocido como Galilea de los Gentiles, un territorio pagano conocido así, y también se le conocía como Decápolis, que significa 10 ciudades. ¿Cuáles son esas 10 ciudades? Es Hipos, Gadara, Pella, Filadelfia, Gerasa, Dion, Canata, Damasco, Rafana, Esitópolis. Yo creo que la más famosa que usted puede todavía reconocer es Damasco, ¿verdad? Que está en Siria, que sale en las noticias. Pues todo eso es la región de los gentiles. Entonces, en Marcos capítulo 5:20 podemos ver que dice: y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis. Fíjese lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y él se fue y empezó a declarar en Decápolis, ¿verdad? Lo que hizo el Gadareno, que fue liberado por Jesucristo. Cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaron maravillados. Entonces este Gadareno fue liberado por Jesucristo. Pero fíjese cómo lo menciona la palabra de Dios, y empezó a proclamar en Decápolis. Entonces en esas ciudades empezó él a hablar de la gloriosa libertad que le había traído nuestro Señor Jesucristo, y empieza una vida útil, un testimonio, una vida totalmente diferente al estilo de vida que Satanás le había sometido, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver claramente cómo es en este capítulo, Marcos capítulo 5, podemos ver cómo es sometido una persona a las tinieblas. Inmediatamente las personas empiezan, los hermanos, a figurarse: ¿será que yo esté endemoniado? O le está diciendo al hermano de uno: no, hermano, estamos viendo esto para que usted entienda cómo Satanás, ¿verdad?, a través de un principado llamado Legión, sometió a un varón. Pero lo que vamos a ver, lo que vamos a analizar es cómo cuando nosotros tenemos un territorio perdido, cuando estamos sometidos, ¿verdad?, en algún área de nuestra vida, nos comportamos igual que el Gadareno y no estamos endemoniados. ¿Me explico? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como referencia vamos a tomar al Gadareno, ¿verdad? Y entonces, y todos ahí conocían la vida de este hombre, cómo era, y sabían cómo era una especie de perro guardián.
en una región donde se desembarcaban aquellas naves del otro lado del mar y venían a buscar el comercio y también la pesca, porque sin dudas aquella región era muy próspera en la pesca y criar cerdos. Y Satanás no solo había tomado al gadareno, sino había afectado y endemoniado a ese varón, sino que a la misma vez lo usaba como un servidor para que se aterrorizara, ¿verdad? Para que se espantara a todos, ¿verdad? A la fama de aquella región próspera en la pesca, decidieran ir para tratar de tener un beneficio. Entonces, bloqueaba el paso, el gadareno. Si entiende usted que, vamos a suponer que este es el mar, ¿verdad? Llega Jesucristo y para acá es la entrada para las 10 ciudades de Decápolis. Entonces estamos en el territorio de Gad, y que vive acá se llama Gadareno. Y es parte de la tribu de Gad. En la mañana veíamos que la tribu de Gad, ¿verdad? Es la tribu de Gad era de los valientes de David. Los mejores soldados los tomó David de ahí, de la región de Gad. Entonces los que vivían ahí eran soldados, eran militares, eran personas que tienen adiestramiento militar. Entonces ese gadareno era un militar que fue sometido y se puso en la entrada con una finalidad: todo aquel que trajera la palabra de Dios no pudiera pasar. No sé si me está entendiendo. No solamente la prosperidad económica no podían obtener los que querían entrar a esa región. Imagínense que usted va a Puebla y lo primero que hace es bajarse de la Capu y que se encuentra a un gadareno ahí, ¿verdad? Bajándose del autobús y todo enchamucado, pues qué sabe, se vuelve a subir al autobús corriendo otra vez, ¿verdad? Entonces lo mismo es lo que pasaba. Bajaban de la barca, salía el gadareno y espantaba a la gente, todo enchamucado, todo endemoniado. La región, los gadarenos empezaron a apartarse y dejar de ir al templo y dejar de buscar al Señor, a Jehová, por la distancia que había. Entonces empezaron a tomar pretexto. Es como por decir así, como el hermano que vive cerca, ¿verdad? O que, bueno, en este caso del hermano que viva cerca o viva lejos, busca el pretexto de decir: yo no voy al templo porque está lloviendo, yo no voy al templo por tal situación, yo no voy al templo por otra situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está enfriando y llega un momento en el que usted deja de comportarse como cristiano. Entonces lo mismo le estaba pasando a los que estaban en Gad. Estaban dejando de comportarse como judíos. Me explico, porque era una tribu de Israel y se dejó de comportar como pueblo de Israel. Pero para que ya no siguiera llegando las bendiciones, el gadareno cumplía esa función, que no pasara, bloquearlo. Entonces Jesucristo, al llegar, lo primero que quiso el ingenuo de Legión es querer espantar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Se llevó un gran chasco. Entonces fue lo que pasó con él, es que en vez de espantar a Jesucristo, pues recibió la libertad. Y sin embargo, amado, este gadareno era un guardián en esta entrada y trató de intimidar a nuestro Señor Jesucristo. Y este hiciera que la gente ajena al paganismo de la región no tuviera los beneficios que le daba el dios Zeus de esta región. Recuerde que sacrificaban los cerdos, amado, en esa región para Zeus. Ese era el sacrificio. Para Jehová, ¿qué era en Pascua? El sacrificio. Era el cordero. Entonces, para Zeus, los que ya se estaban convirtiendo en paganos, los que ya se estaban desconvirtiendo, le hacían sacrificios a Zeus con cerdos. ¿Por qué? ¿De dónde cree que salió que había tantos cerdos que lo que primero que vio el legión fue el hato de cerdos, es decir, la manadita de cerdos? Entonces por eso le digo: déjame irme al hato de cerdos. Eran 2000.
Ajá, exactamente, le dijo, déjame ir a ese arco de cerdos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que se pudieran meter en el cerro. Entonces recuerden que ellos buscaron esa salida. Pero ¿por qué creen que coincidentemente había cerdos ahí? Porque era lo que abundaban más cerdos que ovejas, hermano. Abundaban más cerdos que burros. Abundaban más cerdos que cantinas, hermano. Abundaban más cerdos que otra cosa, porque de eso se sostenía. Entonces, el gadareno, el habitante del territorio de los verdugos, vamos a examinar por qué él era el habitante del territorio de los verdugos. En Marcos capítulo 5, versículo 2 dice, en la versión Biblia de las Américas, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas se habían hecho pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Imagínense que las cadenas las reventaban. Y las cadenas de antes no eran como las que venden en la ferretería hoy, así bien delgaditas, hermano. Entonces imagínense la fuerza que tenía ese hombre. ¿Cuántos demonios tenía que pudo reventarlo? Que pudo reventar los grilletes. Los grillos es como hoy lo que conocemos como esposas. ¿Me explico? Esposas de agarrar, no creen que con las que se casa uno. Ajá, exactamente. Grillos o grilletes. Entonces, con este personaje había una característica, tenía un ADN de guerrero, era descendiente de la tribu de Gad, hombres valientes y fuertes en la batalla. Note las mentiras que el diablo hizo, que aquellas virtudes, aquellas capacidades innatas, el enemigo había tomado el control y estaba manifestado de tal manera que rompía cosas físicas. El hombre endemoniado con fuerza de legión, de todo un ejército. Entonces rompía cadenas, rompía grillos, como quien dice, manifestando el carácter de un guerrero, de un hombre fuerte, pero ahora bajo el dominio y control de las tinieblas. Entonces, dando a entender que cuando una persona no es libre, por cualquier don que tuviese, ese don Satanás lo quiere usar con sus propósitos. O sea, que hay gente que tiene dones y que el enemigo toma esas vidas y dones y los ocupa para él. Usted sabe que cualquiera está autorizado para imponer mano en la iglesia. En cualquiera de las dos iglesias ha visto que le digo, a ver, tú vas y tú ves, ora por él. ¿Usted ha visto que he hecho eso? Y usted se ha preguntado, ¿por qué no? Una de las razones, una de las tantas razones, ¿por qué no? Relacionado con el tema. Yo quiero que sepa una cosa, todos tienen dones, todos. Mi trabajo es administrar esos dones para la gloria de Jesucristo. Y mi trabajo es ponerlos a andar. Pero ¿por qué no todos? ¿O por qué no los que más aparentemente tienen dones son a los que precisamente no se mandan? O sea, todos tienen diferente crecimiento espiritual y tienen dones, faltan desarrollarlos. Pero los que se empiezan a manifestar los dones, ¿por qué no los pongo a andar dentro de la iglesia? Si ese es mi trabajo, hacer que todos los dones trabajen en un mismo cuerpo. ¿Por qué no de inmediato? Porque tienes que ver que esos dones sean de Dios. Efectivamente, que esos dones no estén trastocados. Dígame una cosa, cuando el templo está lleno, usted sabe, cuando llega uno nuevo, el que se sienta junto a usted, ¿sabe usted si le leyeron las cartas? Si jugó la ouija, si fue que le escupieran alcohol o aguardiente, le agarraran a garramazos. ¿Usted lo sabe o no lo sabe? No, ¿verdad? Entonces esos dones se trastocan. ¿Me explico? Una cosa es la profecía y otra cosa es la adivinación. Y a la gente que no tiene doctrina le requete encanta. Y le digo encanta porque sí están encantados,
te encanta la adivinación y no la profecía y no saben distinguirlo. No saben distinguir que es que, a ver, tú traes adentro de tu mochila tanto, traes tanto dinero, tu credencial de lector, saliste con la lengua de fuera, esto, el otro, y tú sabes, ¡oh! El poder de Dios. No, no, hermano, no, hermano, eso es adivinación. El poder de Dios en la profecía viene el propósito de Dios antes de lo que a ti te gusta escuchar. Es para edificación de la iglesia, es para fortalecer la iglesia. Entonces, ese don que probablemente tienes de profecía lo quiere trastocar y hacerlo adivinación. Ese don de sanidad lo quiere trastocar para pasar espíritus receptores a las personas de una a otra. A mí me ha tocado ver dentro de la otra iglesia, hermano, como hermanos, hermanas les comen por ir a imponer la mano. Parece que hasta pareciese ser que algún espíritu les hace hacer la mano porque ya quieren poner la manota. Y había hermanos que vean y honestamente comienzan, yo quiero que me vean. No quiero ser un intercesor en lo oculto. Quiero ser un intercesor que todos me vean, todos me aplaudan. Gloria a Dios que lo confiesan. ¿Sabe por qué? Porque no todos lo quieren confesar, pero eso es lo que anhela su corazón. La mayoría quisiera obtener un reconocimiento cuando es para la gloria de Dios. Entonces, cuando una persona le urge imponer mano, es una persona que todavía no se conocen sus frutos y que no sabemos si está hablando la verdad en la administración. Hasta eso, cuando se ministra, no sabemos si está hablando la verdad de inmediato. Tenemos que esperarnos un tiempo para conocerlo. Ah, es mentirosita la hermana. Ah, es medio chismosito el hermano. Entonces, no es luego te ministras y ya. Entonces, el diablo quiere echar eso que Dios te ha dado. Tú tienes el don de sanidad, ese don lo quiere para trastocar, para el reino de las tinieblas. ¿Me explico? Entonces, si tú tienes el don de la profecía, ese don lo quiere el diablo para echarlo a andar en su reino, no en el de Dios. Y que tú quedes en vergüenza, porque generalmente se pasa. O me va a decir que usted luego dice, ay sí, el hermano o la hermana vino un espíritu inmundo, se le metió, dijo una profecía del diablo, ¿verdad? Y yo bien confiado llego y le pongo atención a las profecías. ¿Qué dice usted, hermano? Pues si ya lo ocupó una vez el diablo, pues como que será que está diciendo la verdad o no será que está diciendo la verdad, ¿verdad? ¿Cuándo lo vas a ver? Cuando tenga discernimiento de espíritus. Pero lo que yo le quiero decir, que lo que quiere el enemigo también es manchar la reputación de las personas, para que no crean en ella, cuando ya son desenmascarados esos espíritus. Entonces, lo que quiere el enemigo es dar a entender que cuando una persona no es libre por cualquier don que tuviese, ese don Satanás lo quiere usar con sus propósitos. O sea que hay gente que tiene dones y que el enemigo está tomando esas vidas y dones y los ocupa para él. Vamos a leer el versículo, Marcos capítulo 5, versículo 5 de la Reina Valera 1995, y dice así: y siempre gritaba de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Entonces, el gadareno fue libre de su batalla con el legión cuando Cristo llegó a la tierra de los gadarenos, pero los gadarenos era el territorio de los guerreros, era el gadareno, que es figura de un guerrero que se descuidó y que sus enemigos aumentaron su fuerza de una tropa, es decir, de 100 pasó a la fuerza de 6,826. ¿Sí me está entendiendo? Un hombre militar, los militares son flacuchos y debiluchos, ¿no, verdad? Parecen, incluso usted ve los marinos allá en Veracruz, parecen robocops, hermano, por acá sí. Entonces, lo que hizo el enemigo es incrementar esa fuerza. Si ese era su don, quiso incrementarlo por la cantidad de demonios que estaban en él. Entonces, hasta que Cristo llega,
a este territorio para reconquistarlo, porque había todo tipo de vida pagana. ¿Por qué? Porque adoraban a Zeus. Recuérdense que los gadarenos o Gad también se le conocía como Galilea de los gentiles. Entonces, ¿por qué? Porque ya se habían desconvertido, ya habían dejado de ser pueblo de Dios. Sí era la tribu de Israel, la tribu Gad, pero ya se comportaban como paganos, por eso se le llamaba Galilea de los gentiles, ya se comportaban como gentiles. Entonces, y también adoraban a Zeus, que era el que controlaba el comercio, el que controlaba el estilo de vida, era el que decidía a quién posesionar. Entonces, y era representado como un rayo en su mano. Si usted lo ve en la mitología griega, sale como un rayo en su mano, que controlaba los portones, la entrada de Cápules, y encontramos que en el Antiguo Testamento hay una palabra profética, que ahorita le va a quedar el ojo cuadrado. Dice en Génesis 49, salteadores lo asaltarán, pero él golpeará al final su retaguardia. Entonces, es una palabra para Gad. Pero además de esa palabra profética de lo que Jehová iba a hacer en esa región a través de Jesucristo, y el primero que daba, ¿verdad?, a llegar a que se diera el cumplimiento de esa palabra profética fue el personaje del Gadareno. Por eso la profecía fue dicha por Isaías para Decápolis. Fíjese cómo dice Isaías capítulo 9 versículo 1 y 2 en la Biblia de las Américas. De hecho, todos de Biblia de las no todos de la Biblia de las Américas. Dice así: pero no habrá más lombreguez para la que está en angustia, como en tiempos pasados. Fíjese cómo dice: él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán. Y aclara, es Galilea de los gentiles. El pueblo que anda en tinieblas ha visto gran luz, y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Fíjese, desde Isaías ya estaba profetizado que en Galilea de los gentiles, en la región de Gad, la luz iba a resplandecer sobre ellos. ¿A causa de quién, hermano? De Jesucristo. Iba a traer la liberación del Gadareno, iba a abrir otra vez la puerta. Iba a abrir la puerta para la palabra de Dios, para que las personas se convirtiesen y regresaran y dejaran de ser gentiles y regresaran a Jehová. Fíjense qué interesante lo que el Antiguo Testamento ya había hablado de eso. Y allí llegó el Cristo de la gloria, con luz admirable del reino maravilloso de Dios, ¿verdad?, que rompe con toda cosa fuerte y profunda que pueda ser. Entonces, hay un territorio de verdugos que tiene el derecho de atormentar la vida de muchos, de hombres y mujeres. Entonces, hay verdugos, hermanos, que están atormentando. ¿El Gadareno era atormentado o no era atormentado? ¿Verdad? Y fue el cambio radical de su vida, porque era una persona que ya no se bañaba, que ya no se cambiaba. El diablo no lo dejaba, eligió los 6.826 demonios, ya no lo dejaron cambiarse, afectarse, verse en el espejo, sino que nada más se golpeaba. Estaba lleno de orina, de popó, vivía como animalito, y le cambió la vida a otra vez un hombre normal, a su vida normal. Entonces, de la misma manera, hay hombres y mujeres que tienen verdugos como lo tuvo el Gadareno. Y una de las cosas, un territorio que ha tomado el enemigo sobre las vidas, sobre nuestras vidas muchas veces, es que ha conquistado el territorio del perdón.
Y no me vaya a venir, hermano, por favor, porque no, yo ya perdoné, de veras. Porque yo le puedo demostrar claramente que el perdón no solamente es una situación en el alma, sino también afecta el espíritu. La falta de perdón, se lo puedo demostrar con la Biblia en la mano. No importa la versión que usted tenga, se lo puedo demostrar. Entonces muchas veces hay personas que están sometidos al verdugo de la falta de perdón. Entonces, para poder entender el perdón, primeramente le debo decir que el perdón debe ser una marca en el creyente que ha empezado a experimentar sus liberaciones y reconquistar territorios que ha perdido. El perdón es una marca de que fuiste perdonado y que tienes la capacidad de perdonar. El perdón es una de las marcas espiritual divinas que tiene alguien que ha avanzado en su vida de libertad en libertad, porque al retener el perdón hacía a alguien, ¿verdad? A alguien que podría estarnos deteniendo, podría ser que alguien nos esté deteniendo, que estemos avanzando en pos de otros territorios que nos hacen falta por conquistar. Entonces, una marca de perdonado es la que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí hemos conocido el perdón a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Tendrá usted la marca del perdón de nuestro Señor Jesucristo, usted, hermano? ¿O no le ha perdonado? ¿Sí? ¿Sí le perdonó? ¿También le perdonó? Ah, bueno. Todos tenemos la marca, ¿verdad? De haber sido perdonados. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Que esta marca, cuando uno no logra entenderla, el significado del perdón, que es básico y lo que conlleva, y el no entender el saber de obedecer a sí mismo, es el perdón. Entonces, el no entender el saber obedecer puede ser un problema del perdón. Le voy a poner ejemplo. La falta de perdón es la negativa a dejar a alguien o para no excusar la deuda de otro. ¿Sí me está entendiendo? Cuando usted no quiere perdonar, simple y sencillamente le busca pretextos para no perdonar. Nada lo detiene, hermano. Lo que le puede estar oponiendo es el orgullo. Le puede estar oponiéndose otras cosas. Pero el Señor, si usted lo ha liberado, nada lo puede detener. Entonces es importantísimo que entendamos esto. Es decir, en otras palabras, es rehusar, soltar el recuerdo de la ofensa. Ese es el no perdonar. La falta de perdón es eso, es rehusar, el soltar el recuerdo de la ofensa. No quieres soltarlo. No quieres soltar el recuerdo. Quieres estarte martirizando. Ese verdugo te está lastimando y lastimando y lastimando, y estás apapachando ese verdugo. Cuando el individuo no ha entendido el perdón jurídico, es decir, lo que está escrito en la palabra de Dios, sencillamente está rehusando soltar ese recuerdo de un dolor, de un sentimiento dañado, de una herida en el corazón, de un agravio, de un menosprecio, de un rechazo. Es negarse a soltar ese recuerdo y todo el sentimiento que está ligado a aquello. ¿Cómo qué? ¿Qué me hizo sentir mal? Aquello que me atacó, aquello que me avergonzó. Y yo sé que no es fácil, pero muchas veces por la falta de entendimiento en lo que está conectado espiritualmente, el ser perdonado como no perdonar, nosotros podríamos estar estancando, ¿verdad? Nos podríamos estar estancando en esa trayectoria en pos de la reconquista de nuestro territorio. Y Jesús quiere, amada, quiere que tú recuerdes todo lo que en el pasado tú perdiste, te dañó, te robó, te quitó. Pero muchas veces las actividades de muchas liberaciones tienen que ver con acciones de que nosotros tomemos. No todo el tiempo va a ser una liberación de una persona que alguien la va a ejecutar en tu vida. No todo el tiempo en la liberación tiene que ver con que el responsable sea el hombre
de Dios, ¿verdad? Que levanta la voz para decir libre, para declarar el estado de libre, que expulsa el demonio. No todo el tiempo, mi amada, sino que hay un porcentaje que es valioso, y ese porcentaje es una acción que toma un hombre y una mujer, donde suelta el recuerdo de la ofensa, de lo doloroso que sea, y sin ello nosotros podríamos tener libertad en unas áreas, pero no en otras, y dependiendo del tipo de esclavitud que todavía se vive por dentro, sin sentimientos, no está fluyendo. En esa libertad no está fluyendo. En esa libertad por no perdonar, ese mismo sentimiento y libertad podría estar afectado otras áreas donde ya había llegado a la libertad. Ahora, note usted por qué creo que usted debe de entender y reconocer que el perdón nos cuesta a todos en algún momento. Entenderlo y aplicarlo en la vida, porque el perdón, sin lugar a dudas, es humanamente imposible. Sí, hermana, aunque se quede con el ojo cuadrado, así como lo escuchó, eso significa que se requiere de la sobrenaturalidad de Dios, y lo que Él hace cuando nos quiere dar esta capacidad es romper algunas cosas en nuestra vida, como las que le voy a explicar. Y cuando son estas cosas son removidas de nuestra vida, entonces puede llegar ese estímulo que va a formar esa capacidad para que en medio de un dolor, en medio de un mal recuerdo, desde el fondo de tu corazón, desde lo más profundo de tu ser, pueda venir una fuerza que la vas a declarar verbalmente, y que puedes decir yo perdono, y entonces en ese instante muchos verdugos que estaban asignados para tratar de afectar tu vida y estarte llenando de recuerdos tras recuerdos, van a ser alejados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿podrías conectarme? Vamos a ser lanzados como una nube negra, lejos de tu vida, lejos de tu cabeza, lejos del entorno que te rodea. El perdón es una de las llaves maravillosas para librar cautivos, y la Biblia dice que en Juan capítulo 15 versículo 5, que separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si usted me está entendiendo, amada hermana, usted necesita de Jesús, porque separado de Él no vas a poder perdonar. Este es un acto sobrenatural. Entonces muchas personas dicen, yo ya perdoné de veras, de todo corazón, y cuando viene un recuerdo doloroso, cuando viene la iniquidad y lo ataca, y está pensando, me voy a desquitar, me voy a hacer, y el hermano sonriendo así, ay, sí, ya te perdoné, pero por dentro estás pensando, vamos a ver, ahorita me lo vas a probar y te lo vas a hacer. ¿Por qué sigue pasando eso por dentro? Porque no le pediste ayuda a Jesús, porque sin Él nada podemos hacer, hermano. No le pediste ayuda para poder perdonar, y no crea que es un proceso tan fácil. Por eso es un verdugo. ¿Cómo es un verdugo, hermano? ¿Cómo es un verdugo, Laura? ¿Cómo está? Y muerde. Está lacerando. No sé si le tocó de chiquito, cuando iba usted en la primaria, de los chamacos malvados que los agarraban de la cabeza a los más débiles y le hacen así. Así que le están torturando. Bueno, así es el verdugo de la falta de perdón. Como no pedimos a Jesús que nos ayudara de una manera sobrenatural, ahí está el recuerdo, ahí está el dolor, ahí está esa situación, dándole duro y dale. Y por eso yo creo que el perdón requiere el perdón de Dios en vuestras vidas. Es necesario. El primer paso es darse cuenta de que no podemos perdonar por nuestra propia cuenta. Número 1. Número 2. Mientras no alcancemos la capacidad de entender el perdón, las heridas arraigadas se vuelven más profundas cada vez.
Por eso, cuando ya muchas veces unos hermanos vienen a ministrarse, que recién llegan del mundo, va, y se convierten, hermanos, ya vienen con amargura. Tanto tiempo estuvo ese daño, esa falta de perdón en la persona, que le dio entrada a un espíritu. Entonces, posiblemente desde niño, y tal vez no lo entendíamos, no comprendemos por qué nos pasan algunas cosas, por falta de razonamiento. ¿Por qué? Porque nadie nos explicó esto. O sí nos los explicaron de chiquito, ¿verdad que no? Nadie nos dijo por qué pasábamos por ciertas cosas. Hemos vivido como víctimas, tal vez llevando sobre nuestros hombros cargas, malas experiencias, y hemos venido acumulando dolor, tristeza, resentimiento, sin saber que eso no nos sana, pero creyendo que acumular ese resentimiento era la única forma de querer mostrar de que nos habían hecho un daño, y que algún día iba a llegar la venganza de Silvino, y que eso nos iba a hacer sentir mejor. ¿O no? Soy el único loco que anheló el día de mañana de venganza. Cuando no conocíamos Cristo, hermano, eso es lo que pensaba. Anhelábamos un día para tener la mía. Pues déjeme decirle que eso no ha sido así. Contrario a eso, se nos ha hecho profundas las heridas. El corazón nunca sanó, y por eso se vuelve difícil el poder perdonar. Lo único que hacemos es empeorar las cosas. A esas heridas que están tan arraigadas, es hasta donde Jesús puede llegar para arrancar y darnos a cada uno de nosotros esa libertad, el perdón que hemos de recibir de Él. Ahora, ¿por qué es difícil perdonar, hermano? Algunas personas creen que perdonar a alguien es como darle lo que se merece a otra persona. Y hemos olvidado que Jehová dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si el perdón es humanamente, veámoslo ahora desde el otro punto de vista. El perdón es un mandamiento. Uno, no es una opción, hermana. El perdón no es una opción, es una marca principal de los cristianos. ¿Por qué? Porque ya fuimos perdonados por Cristo, ¿sí o no? Entonces, es una marca que tenemos, somos gente perdonada. En el mundo le llaman de otra manera el arrepentido, el que sabe qué, que sabe cuál. Pero lo que ve el Espíritu de Dios es la marca principal, que fuimos comprados a precio de sangre. En Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, y Marcos 11, del 25 al 26, voy a leer este último. Y cuando estéis orando, si sienten algo contra alguien, perdónalo, y nuestro Padre, cuando esté en los cielos, lo perdonará las ofensas. Pero si no perdona, es tampoco nuestro Padre, el que está en los cielos, los perdonará vuestras ofensas. Entonces está cardíaco, hermano. Le aseguro que a más de uno se le olvidó ese versículo. Y cuando está bien enchilado, se nos olvida perdonar. Dice Mateo 6:15: y perdonaos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Habrá alguien aquí que no se sepa el Padre Nuestro? Levante la mano, ¿quién no se sabe el Padre Nuestro? Nos lo sabemos hasta de memoria, ¿sí o no? Y se nos olvida este pequeño versículo: y perdonad nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, cuando nos presentamos delante del Padre y le estamos diciendo: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, si lo quiere traducir, la verdad estamos mintiendo. ¿Sí o no? Hablando honestamente, de honesto, ¿sí o no? Estamos mintiendo, porque realmente no hemos perdonado. Entonces, punto número 2, es la oración que Jesús enseñó, diciendo que para que Jehová nos perdone, también nosotros debemos perdonar a los demás de la misma manera.
Y posiblemente desde el punto de vista es complicado entender el perdón. Ahora, le quiero explicar el territorio del perdón y los fundamentos jurídicos. ¿Sí entiende qué es el fundamento jurídico? Es el versículo donde está escrito la ley que dice que debemos de perdonar. ¿Ok? Todo lo que está escrito en la palabra es ley. ¿Ok? Entonces, ¿qué es jurídico? Es ley. ¿Ok? Son el estudio de las leyes, pues. Y por eso hablamos por eso vamos a ver, número uno, un bloque se interpone entre Jesús y nosotros. No hay flujo libre de la comunicación, de la comunión, por el amor o el poder. Entonces, vamos a entender que las dolencias físicas y las enfermedades son a menudo un resultado también. Ejemplo, Proverbios 17:22. Si el espíritu, que es la palabra 7301 del hebreo, se dice Ruach, así como Ruach, escribe R-U-W-A-C-H, Ruach, está triste, los nervios se deprimen. Si el espíritu significa está triste, los nervios se deprimen. En otra versión dice la amargura seca espíritu hasta los huesos. Entonces, ¿qué es el bloque que nos interpone entre Jesús y nosotros? El amor, ¿verdad? Nos separa el poder de Dios, que también se puede entender como amor, nos separa. ¿Por qué? Porque el espíritu, ¿verdad?, se deprime, hermano. Por eso hablamos de la sanidad interior que es en el espíritu. Jesús nos enseña que a través de la oración somos perdonados. Por eso mucha gente que no puede perdonar, no puede orar, le cuesta orar, hermano. Es un territorio que debes de conquistar, que no puedes dejar de decir lo que le quede mejor al diablo, hermano. Fíjese, hay personas que prefieren vivir con la falta de perdón. La falta del perdón es un asunto espiritual porque trata como un mundo espiritual. ¿Sí le quedó claro el versículo donde lo dice? Proverbios 17:22. Si el espíritu está triste, los nervios se deprimen. Si el espíritu, ¿por qué? Por la falta de perdón. La amargura seca espíritu hasta los huesos. ¿Sí me está entendiendo que su espíritu, por la falta de perdón, se pone triste, ataca los nervios, se deprime a usted? Por el espíritu se deprime por la falta de perdón. Entonces estamos hablando de que es un asunto espiritual la falta de perdón, hermano. Es un asunto de la falta de perdón. Por eso es que nosotros aquí entramos, ¿verdad? Aquí es donde nosotros tenemos que entrar los libertadores, porque tenemos que libertar un asunto espiritual, porque trata como un mundo espiritual. Como la falta de perdón se ha desarrollado tanto en el tema, entonces el alma le puede empujar hasta el espíritu, de tal manera que hasta llegar hasta el espíritu, la falta de perdón no es un asunto intelectual, porque si es un asunto del alma, pues la mente es parte del alma y se podría decir que tiene que ver con una cuestión intelectual. Entonces muchas personas han perdonado intelectualmente. No le ha tocado decir, si lo perdono tengo este beneficio, si no lo perdono, ¿qué pasaría? ¿No le ha tocado así decir con una persona? Yo creo que los que estamos casados en algún momento lo pensamos. Si perdono a mi esposa, ¿qué pasa? Si no la perdono, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo que está en contra y cuál es lo que está a favor? ¿No?
Entonces quiere decir que hemos perdonado de una manera incorrecta, porque solamente hemos perdonado intelectualmente. Y dice, está tremendo, hermano, esto le va a gustar. Y eso es un gran problema que todos en algún momento hemos dicho, sí hemos perdonado, pero todavía tienes la amargura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que perdonaste intelectualmente, hermano. Y ese es un gran problema, ¿verdad? Pero todavía tienes la amargura. Y si yo he perdonado, pero todavía tengo ciclos de reacciones, todavía hay quejas, reclamos. Si uno perdona, no debería existir esos ciclos, hermano. ¿O sí? Entonces, pero cuando la gente ha perdonado solo intelectualmente, entonces no se ha dado cuenta de que la falta del perdón desde el alma ha sido empujado al espíritu humano, de tal manera que ahora que es el espíritu el que se deprime, ya no el alma. Acuérdense de Proverbios 17. Entonces el espíritu es el espíritu el que está agobiado, no es el alma. Estamos hablando de cosas que parecen ser de la parte emocional del alma, pero ya no más están nada más está ahí, sino está en el espíritu. Por lo tanto, es un asunto espiritual que tiene que ver con el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo saber si la falta de perdón que existe en mí es intelectual o es espiritual? Ahora le voy a ayudar. ¿Qué tipo de perdón cree que usted le ha concedido a una persona? Quiero preguntar, pregúntese si aún tiene reacciones de enojo, de dolor, de odio, de ira por la misma situación. Si aún existe, entonces es posible que ha sido intelectual el perdón que usted ha dado, hermano. Entonces, fíjese qué tremendo. Yo sé que cuando perdonamos, la idea de la mayor parte de las personas es en pensar que el otro individuo no se merece el perdón. ¿Sí o no? Porque aquí soy el único honesto. Usted nunca ha pensado, ay, no se lo merece mi perdón. Claro que todos somos seres humanos y lo hemos pensado, hermano. Yo sé y pensamos, ¿cómo hago? ¿Verdad? Que aquí tengo que decir, ¿será que aquí tengo que decir, aquí no ha pasado nada? ¿Será que ha dicho eso? Aquí no ha pasado nada. Pues déjeme decirle que no, sí pasó. De que pasó, sí pasó, hermano. Pero lo que significa, y cuando nosotros perdonamos, estamos diciendo que ya no estamos más en la capacidad de llevar la carga de la venganza, sino que se lo estamos entregando al Padre, porque Él ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, ¿por qué tú quieres pagar la venganza, hermano? ¿Por qué tú quieres verlo sufrir? Les decía en la mañana a los hermanos, a las hermanas, pues si quieren mi perdón, pues va a ser a mi manera, que sufra, y ya que vi que ya sufrió tantito de lo que tanto que yo sufrí, también ya te va a pagar. Entonces, y tú en ese momento estarás cerrando con esa actitud la puerta de todo verdugo que quiera venir a reclamar. Tenemos que cerrar la puerta. Si tú renuncias, si tú hoy disiernes que tu perdón que has dado ha sido intelectual y no espiritual, entonces cuando perdonas estás diciendo, yo ya no quiero llevar esta carga. Ya no dormiré más pensando en la venganza. Cuando llegará, ya no me levantará pensando en si en este día es el día de la venganza, sino que le diré a Jehová, Él es el Dios de justicia y Él sabrá lo que tiene que hacer. Yo le voy a dar un consejo. Yo cuando empiezo a pensar, porque yo tengo sangre poblana, la mitad de sangre poblana en mi vida. Entonces, el poblano es bien rencoroso, hermano. Y cuando me viene así la mitad de Silvino, así que me las va a pagar y lo que me hizo, y le voy a hacer esto y lo voy a castigar con el otro, y que le voy a hacer así, le voy a hacer allá. Y ya me voy a dormir, hermano, y tengo ese pensamiento, me digo, no te hagas tonto, Silvino.
Eso se llama iniquidad. Así que a doblar rodillas, a renunciar en el nombre de Jesús. Porque si yo no renuncio, hermano, ¿qué le estaría yo administrando? Iniquidad, hermano. Es la gran importancia para nosotros los ministros, que no nos puede agarrar, no podemos andarle buscando pretextos, ¿verdad? Eso es iniquidad, hermano. Pensar en la venganza es iniquidad. Y tú en este momento, cuando tú renuncies, en este momento estarás cerrando la puerta de todo verdugo que quiera venir a reclamar con nota, ¿verdad? O con una nota, una deuda que todavía tienes por no perdonar. Si tú hoy dejas el intelecto y dejas que nuestro Señor Jesucristo te lleve al perdón desde tu espíritu, hermana, si hoy te dejas en la administración que eso pase, yo te puedo garantizar algo, hermano. El día de mañana no va a poder venir un espíritu, no va a poder venir un cosmócrata a decirte, mira, aquí en la Biblia dice que si no perdonas no podrás entrar al reino de los cielos. Entonces, como desobedeciste la palabra de Dios, me has dado derecho legal. Ahí te voy a torturar, voy a ser tu verdugo. No va a poder, porque no va a traer nota, comprobante, factura de que tú no has pagado ese precio del perdonar. Tú ya lo vas a hacer el día de hoy. Vas a perdonar desde el espíritu. Ya te van a dejar de remover las tripas, hermanas. No sé qué se le remueva a usted más, la cabeza que le duele o las tripas, hermano. Y le quiero decir que a nosotros los mexicanos es un término así de que se me mueven las tripas, hice un coraje, se me retuercen los intestinos. Entonces, eso tiene que dejar de pasar en ti, si tú lo permites en esta liberación. El territorio del perdón y las cámaras de tortura es una situación que nosotros tenemos que tener bien claro. El territorio del perdón es un territorio donde se vencen las cámaras de tortura. El territorio del perdón solo es posible cuando expulsamos la capacidad de no perdonar. El no perdonar atrae tortura, tormento, la esclavitud a espíritus verdugos. Yo sé que lo voy a comprobar en un momento, ¿verdad? No perdonar, en primer lugar, el no perdonar invita a entrar a un espíritu. El espíritu que entra en escena es un espíritu de tortura llamado amargura, que puede atraer el odio, el resentimiento, la ira, la desconfianza, los celos, la victimización. Que hay muchos hijos de Dios, hijos legítimos, que están batallando con no perdonar. Y no le estoy hablando de gente que no es hija, estoy hablando de hijos legítimos, que vienen a la casa de Dios, que sirven en la casa de Dios, pero que tienen grandes conflictos para poder soltar aquello. Y están dándole lugar a estas entidades. Entonces se puede imaginar que un mismo siervo le esté dando lugar a esas entidades. ¿Se puede usted imaginar? Es importantísimo esto, iglesia, del cual hoy seremos libres. Y le preguntaremos en la unción de Jesucristo, ¿cómo te llamas? Y le ordenaremos en el nombre poderoso de Jesús que salga de tu vida porque has decidido conquistar el territorio. ¿Sí o no, hermana? ¿Sí o no, hermana? Nada más escucho dos amén. ¿Sí o no, hermana? Sí, amén. Entonces, note que ser un territorio donde cae la gente y donde es abierta sus vidas a este tipo de entidades, donde en algunas versiones las mencionan como carceleros, atormentadores. Vamos a leer Marcos 18, del versículo 34 al 35, para darle fundamento a esto. Es darle base bíblica a esto. Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara lo que debía. Así también
mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno de sus hijos. ¿Le suena el versículo? ¿Le suena el versículo? ¿Sí o no? Dice Marcos 18, del 34 al 35. ¿Eh? 16:30. Ah, sí es cierto. Perdón, hay un error ahí. Ahorita se lo compongo. Entonces, lo que yo me refiero que si les suena el versículo, lo hemos visto mucho en la escuela de pastores, lo hemos visto mucho en las escuelas de líderes. ¿Qué está diciendo? Que cuando nosotros no perdonamos, enojado, airado, enfurecido, nuestro Señor nos va a entregar a los verdugos. Cuando nosotros no perdonamos, hermano. Cuando nosotros no perdonamos. Entonces, amado hermano, ya le está cayendo el rema porque el tema se llama la liberación de los territorios de los verdugos. ¿Cuál es el territorio? Ya le está cayendo el rema, ¿cuál es el territorio? Estamos hablando, el del perdón. ¿Y cuál es el verdugo? En esta casa, en este caso. Por la falta de perdón es el que te está torturando. Es un espíritu de amargura. Es un espíritu de amargura que te está atormentando por la falta de perdón, porque no ha sido conquistado ese territorio. Entonces, enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos. ¿Qué cifra es Mateo? Mateo, perdón, ahí me equivoqué a la hora de poner el dedito ahí. En vez de ponerle R, de ponerle T, le puse R. Entonces, sí le está cayendo el 20, hermano. Que hay un territorio que es la falta de perdón que todavía no ha conquistado. Y que hay un verdugo que es la amargura, que le está dándole duro y duro y duro y duro. Sí, ya le está cayendo el rema, hermano. Y que el mismo Señor está entregando. Te va a entregar si no perdonamos. Nos puede entregar si no perdonamos. Déjenme decirle que esto es en serio, no crean que me las estoy cotorreando, ni crean que es una broma. Esto es la parte jurídica. Ahora quiero explicarle algo. ¿Cómo es el mirar, el perdonar y el no perdonar de los ojos de Jehová? ¿Cómo sabe Él si estamos perdonando o no estamos perdonando? O cómo, más bien, ¿cómo Él sabe si estamos perdonando o no estamos perdonando? ¿Cómo puede Él ver? La desobediencia es nuestro ambiente y puede ser niño desobediente nada más. Y es posible que mucha gente lo haya minimizado así, el acto de la desobediencia. Sin embargo, a la luz de la palabra, ¿cómo es que Jehová mira la desobediencia? Ante el corazón de Jehová, ¿cómo es la desobediencia? Le voy a ayudar. ¿Qué es rebelión? ¿Qué es hechicería? ¿Qué es iniquidad? ¿Qué es idolatría? Así es, va muy bien la pastora. Eso es la desobediencia según la Biblia. De igual manera, veamos cómo es que Jehová mira la falta de perdón ante sus ojos. Miremos estas bases bíblicas. Veamos cómo maneja Dios esto. En Mateo 18, del 23 al 35, dice: por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Versículo 24. Y al comenzar a ajustarlo, le fue presentado uno que debía 10 talentos, pero no teniendo él que pagar, su señor ordenó que lo vendería junto con su mujer e hijos y cuánto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces fíjese qué interesante, que hasta su familia está involucrada en la forma, ¿verdad?, como aquel señor se iba a cobrar. No sé si me está captando, hermano. Tal vez usted está jovencita y dice: si no, perdón, no pasa nada.
También hasta con la familia va a pasar el cobro, la factura al Señor. También lo va a entregar a los, pero puede entregar, Él tiene la autoridad para poder entregarlo a los verdugos. ¿Por qué tus hijos pueden estar amargados, sentirse frustrados y amargados? Porque tal vez no quisiste perdonar. Entonces, y al comenzar a ajustarla, le fue presentado uno que le debía 10 talentos, pero no teniendo él que pagar, el Señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Fíjese, le dijo lo mismo que le dijo al Señor, y sin embargo él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también compadecido de tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. El mismo rey, el rey de reyes, te puede entregar a los verdugos con toda tu familia y tú no le perdonas la deuda a tu hermano, toda la ofensa. Si tú hoy no renuncias a ese recuerdo doloroso, si tú te aferras y lo abrazas y no lo quieres soltar, entonces tendrás, ¿verdad? Tendrás que pasar por ese, como ese siervo, porque Jesucristo te perdonó. Sí se dio cuenta que Jesucristo murió en la cruz para que el Padre lo pudiera perdonar. Sí se dio cuenta de eso. Entonces, si a usted se le perdonó toda la deuda, ¿o hay alguna deuda que no le haya pagado Cristo? Si Jesucristo abogó por usted para que el Padre le perdonara todas las deudas que tiene, ¿por qué usted no quiere perdonar a su hermano? Por aferrarse a ese recuerdo, a ese dolor. Porque no lo quiere soltar, porque ya le gustó estarlo recordando. Por eso. Porque le duele. El Señor Jesús nunca lo va a dejar solo. Hoy el Señor Jesús lo va a ayudar a perdonar. Necesitamos Jesucristo y yo, de que usted ponga de su parte. Conscientemente abra su espíritu humano para que el Señor lo ministre y pueda usted perdonar. Ahora notemos esto. A él le perdonaron 1000 talentos y el consiervo le pedía que le debían 100 denarios. Note usted eso. Hay una gran diferencia entre lo uno y el otro. Ejemplo, voy a explicarles sobre los talentos. Un talento de oro eran 3000 shekel, es decir, un talento de Israel pesaba alrededor de 91 kilogramos, que son 200 libras, que es lo mismo que 3200 onzas. Y 10,000 talentos son 504,400 onzas de oro. El valor de una onza de oro es de $1,300. Entonces, $1,300 por 504,400 onzas son 655,720,000 Pero voy a decir, yo no tengo dólares, se lo voy a explicar en pesos, hermano. 1,314,000,400,000 pesos. Eso es lo que debía. Tomando como referencia el tipo de cambio de hace un año. Entonces, amado hermano, amada hermana, ¿no será
y es tantísima la deuda que nosotros le teníamos delante del Señor con lo poquito que tenemos que perdonar el día de hoy. Fíjese qué dijo Jesucristo, que debemos de perdonar de corazón. Por eso es que cuando Cristo dijo que perdonáramos, lo hiciéramos con todo corazón. Y la palabra corazón, tanto como en el hebreo como en el griego, significa hombre interior o espíritu. ¿Cómo la ve? ¿Sí le está entendiendo? ¿Sí le está entendiendo? Que perdonar de corazón, que es la palabra corazón, significa hombre interior o espíritu. Y acabamos de ver que el espíritu también se deprime por la falta de perdón. ¿Sí se está dando cuenta? Debemos perdonar desde nuestro espíritu, hermano. También debemos tener una liberación de nuestras emociones. Y el perdón comienza en la mente, pero debe de incluir nuestro espíritu y conciencia. Repita usted conmigo. Mi liberación comienza en la mente, pero debe incluir nuestro espíritu y conciencia. Entonces, si desde nuestro espíritu decidimos, de verdad, perdonar, nuestras emociones serán sanadas, porque el perdón empieza en nuestra mente, pero debe ir a nuestro espíritu y hasta nuestra conciencia, amada. ¿Por qué hasta nuestra conciencia? Porque nuestra conciencia es la que contiene la información. La palabra conciencia del griego sunadeisis, que quiere decir conocimiento al lado de, adherido a. Entonces contiene la información, retiene la información, una liberación que llega hasta la mente, una liberación que puede llegar hasta tu conciencia. Porque esta es una prédica de liberación. Déjame decir que estamos llegando hasta lo más profundo cuando ha oído que se libera. Cuando usted ha oído que se libera la conciencia. ¿Cuándo había escuchado ese término? Entonces quiero explicarle, esta liberación debe de ser profunda. Este es un encuentro con Jesucristo donde lo va a llevar hasta tener una liberación completa. Que estamos llegando hasta lo más profundo. Y hoy desde tu conciencia, amada, se soltará cualquier verdugo que esté turbando. Ese verdugo es el que te recuerda. Ese verdugo es el que todas las mañanas te pasa lista, que está en cada momento recordándolo, cada ritmo de las cosas, cómo sucedieron, te marca el tiempo, te marca los eventos, cómo sucedieron, te marca la hora, te recuerda a las personas. Y a ese verdugo hay que ordenarle en el nombre poderoso de Jesús que salga desde tu conciencia, amada. Y hay que sacar ese conocimiento adherido a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Un conocimiento que te fue asignado en el momento del evento. Y ahí entró por primera vez. Ese recuerdo entró por primera vez. Y la puerta, déjame decirte, es el juez entre el alma y el espíritu. Es como un juez de la mente consciente. De la mente inconsciente, la mente subconsciente es un juez que tenía que ver con asuntos jurídicos, pero le dieron otro conocimiento y ahora la liberación tiene que llegar hasta esa faceta profunda. Y tanto es así que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, ahí comienza a trabajar el Espíritu Santo con esa parte del conocimiento de esa conciencia. Porque dice la Biblia, ahora este bautizo nos salva como una petición a Jehová, a una limpia conciencia. Y ahí comienza, es la inauguración, hermana, de esa administración en lo profundo. Le voy a hablar desde otro ángulo. El bautizo tiene que ver con agua, y el agua tiene que ver con la palabra. Hasta allá está enviando su palabra, está hasta
hasta tu conciencia en esta tarde, hermano, para sacar cualquier entidad que haya querido entrar. Y si no hemos perdonado de corazón, solo hemos tomado una decisión intelectual y no hay alivio hasta que se dé el perdón, porque toda la sanidad emocional y espiritual incluye la liberación y depende del perdón. Así que le voy a explicar los verdugos de la falta de perdón. Entre ellos está, en primer lugar, injusticia. ¿Por qué? Porque hace obrar en injusticia. Y cuando quiere hacer justicia por su propia mano, es por ese verdugo de la injusticia. 2. Deshonra. Entonces lo hace accionar de manera indecorosa. Entonces ese verdugo muchas veces hace que pierda el equilibrio, la paz, y hace cosas que después le hacen sentir mal. ¿Por qué? Porque fue algo indecoroso, algo que lo hizo indecoroso, gritó, rompió algo, una situación así. El tercer verdugo de la falta de perdón es la destrucción, y lo hace de manera emocional. Es decir, porque todos los días es de pensar en lo mismo y proclamando lo mismo y pensar en lo mismo y en lo mismo. Te está destruyendo. Otro verdugo es la mala práctica. Es decir, no curado completamente de su alma, le da por la puerta al torturador. Entonces abre la puerta, la mala práctica, es decir, se acostumbra a la administración del púlpito, pero no a la administración personal. No se vienen a ministrar. Entonces, esa mala práctica abre al devorador, que es el siguiente verdugo, el devorador, incluyendo la economía por la matemática del perdón, que después les explicaré. Siguiente verdugo, profanación. Ese verdugo constantemente trae pérdida de la santidad por la batalla espiritual. Séptimo verdugo, victimización. Es decir, víctima, victimario, victimizador. Es decir, lo potencializa. Hace que usted se convierta en un victimario, que se siente usted víctima, y lo hace potencializar, lo desarrolla de tal manera que a usted hace que cada vez que lo recuerdas y que no perdonas, te estás sintiendo víctima. Y en verdad fuiste víctima, pero Jesús no quiere que lo seas, y ese es el reto, cuando magnifica el momento que vivió usted, ¿verdad?, el enemigo, y está victimizando todo alrededor de su vida. No sé si me explico. Si es cierto, es usted víctima, pero el verdugo de la victimización lo hace que todavía se sienta más víctima. ¿Sí me explico? Si su problema es que le tiene miedo a las cucarachas, le va a tener miedo también hasta a los elefantes, para que me entienda. Entonces, siguiente verdugo, lenguaje malo. Ese lenguaje malo, haciéndonos decir palabras negativas, haciéndonos pronunciar maldiciones. ¿A poco cuando usted se enoja dice cosas? Cuando usted se enojaba y recién llegó al templo, decía cosas agradables cuando se enojaba, ¿verdad? Se le salía lo lépero. Hoy, gracias al Señor, ha estado cambiando. Pero ese lenguaje malo es un verdugo, el protector del dolor. Entonces, este verdugo, el protector del dolor, siempre hace que usted sienta el dolor, sea físico o sea emocional. El décimo es el depredador, y este se nutre de infligir el dolor físico y emocional de los demás para el placer de los depredadores. Entonces puede ser en el cuerpo, en el alma y en el espíritu donde trabaja el depredador. 11. Contienda. Es el verdugo de la contienda, porque siempre está tratando de abrir el problema, tratando de confrontar a alguien. Entonces,
Un verdugo que puede estar en usted es la contienda, maldiciente o votos negativos. Fíjese qué tremendo es este verdugo. Este verdugo hace que las personas digan: esto no lo voy a olvidar, esto me lo va a pagar, esto va a ser una herida que voy a llevar hasta la muerte, ya no voy a confiar, ya no voy a creer en nada, ya no le voy a creer a nadie. Esos son votos. Ya se le olvidó cuando estaba en el mundo del último novio que tuvo. Mija, ya se le olvidó, mijas. Ya no voy a creer en los hombres. Ese es un verdugo. Ese es un verdugo. Entonces, hoy el Señor, si tú perdonas, Él te va a liberar. Vamos a hablar un poquito del territorio de los votos, aprovechando que tenemos tiempo. Ese no se conquista, sino se conquista el territorio del perdón. Porque mientras estábamos en la faceta de no poder perdonar, pensamos y dijimos algo que permitió un voto y que nos está estorbando para avanzar. En esta reconquista de territorios debemos llevar paso a paso cada uno de ellos. Por eso le hablaba de algunos, ¿verdad? Y que uno es Jesús haciéndolos, otros sanidad interior, que es la consecuencia de una libertad, lo otro en acciones que debemos de tomar, y esta es la acción que tú tienes que tomar en tu vida, tener la capacidad de poder perdonar. La pregunta es: ¿hasta dónde estaría usted dispuesto a traer las cargas delante del Padre? ¿Hasta dónde, hermano? Para que sean ángeles los que tomen y se las lleven, y que no se vaya usted de retorno a casa cargando el recuerdo terrible que no le ha permitido el poder perdonar. Esto es legal o jurídico, hermano. Esto no es algo que debe de procesar como algo lógico. Esto es espiritual, tiene que ir hasta la profundidad de nuestro ser. Y yo le aseguro, creyendo lo que la palabra dice, de que su vida va a cambiar, de que sus mañanas serán diferentes y vendrá el gozo. Entonces, recuperará beneficios, la juventud, la calma, volverás a las cosas que has soñado, que has deseado, que incluso has visto en otras familias, y te va a llegar a ti, y también tendrás bendición de gozar la vida. Y es tan poderoso el perdón, porque no necesariamente te va a traer la persona aquí, ¿verdad? No te la vamos a traer hasta aquí para verla frente a frente otra vez y que tú le puedas decir: está bien, te perdono. No, hermano, no le vamos a traer a nadie, a ningún exnovio se lo vamos a traer, sino que ahora Jehová por su espíritu te ha congregado para hablar de tu corazón de una manera poderosa y decirte que si dejas ir en tu corazón aquel que te dañó, aquella, este día los verdugos están obligados a abandonar todo el plan de hostigamiento, tu vida, tu casa, tu trabajo y donde quiera que tú te mueves. Los verdugos son ahora los que se pondrán en las cárceles y en las prisiones de oscuridad y tendrán una orden de parte de Jehová que nunca más ponerse en contra tuya. Entonces, conquistar este territorio, amada, implica también pedir perdón, porque soy consciente que en la vida también quisiéramos tener la oportunidad de que nos perdonen otra vez. Note, amado, que Jesús le dijo al gadareno que después de su liberación le pidió: déjame ir contigo. ¿Sí recuerda esa parte? Déjame ir contigo, le pidió el gadareno. Y le dijo: ve primero, Jesús le dijo: ve primero a tu casa y cuenta qué cosas tan grandes ha hecho Jehová a través de mí contigo. Entonces pregunto, amado hermano, ¿alguna vez usted ha ofendido? ¿Usted ha ofendido, hermano? Nada más la pastora y hemos ofendido. Ah, la ahorita también. ¿Tú también ofendes? Ah, bueno. Pregunto, ¿habrá hermanos, hermanas que quisieran ser perdonados? ¿Quisiera usted ser perdonado, hermano?
¿Le gustaría ser perdonada ahorita? Si esa persona, ¿verdad? Si esa persona quiere ser perdonada, si tú quieres ese perdón, y si eso es algo que te ha dolido también, que ahora en Cristo recapacitaste y te ha dolido de lo que tú también hiciste, que dañaste y no has tenido la oportunidad de ser perdonado, y eso te angustia. Este es el tiempo del terreno del perdón, amado. Si esa persona que también levantó la mano y quiere perdón, paralelamente recuerda que también le hizo a alguien, entonces suelta el perdón para que te perdone. Usted va a traer dos razones aquí al altar. En una mano va a traer la petición de ser perdonado y en la otra va a traer la declaración de estar perdonando a alguien. ¿A usted le gustaría hacerlo, hermano? ¿Le gustaría hacerlo, hermano? Para poder tener esa libertad, para que el perdón de Jehová se aplique en tu vida y vas a ver que te van a perdonar más de lo que vas a poder perdonar. Te vas a dar cuenta de que la cuota a perdonar tu vida es muy alta, impagable, y en la medida que tú vas a tener que perdonar, ¿verdad? Es muy poco lo que debes, y te va a ser fácil despojarte, y te va a ser fácil despojarte de eso. Así vendrá el poder del Padre sobre todo aquello que te está atormentando. Entonces, hijos e hijas, siervos y siervas de Dios, que están angustiadas, que sufren día a día, porque el perdón solo lo ha manejado intelectualmente y no lo ha llevado hasta su espíritu. Para eso van a tener que romper los votos que hicieron en su dolor, y ese es el siguiente territorio, porque los votos también tienen su propio fundamento jurídico. Así que el fundamento jurídico del voto interior, ¿qué es lo que va a romper ahorita que venga la administración? Un voto es un acuerdo interno que hace una persona, es una determinación establecida por la mente y el corazón con profunda emoción, por una experiencia o por un deseo. Cuando uno ha sido víctima, cuando uno ha sido atacado, cuando uno ha sido el que ha sufrido, es cuando declaraciones de mayor peso hace uno, hermano. Por momentos se hace con la boca y por momentos se hace con los pensamientos en el interior, y eso se le llama dialogismo. Solo hoy tu alma entiende ese dialogismo, y es ahí donde se da la atadura, y eso es lo que hay que romper en el nombre poderoso de Jesús. ¿Dónde está el fundamento? Mateo 5, versículo 33 al 37. Y dice así: también habían oído que se le dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juraréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque ese es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacerlo blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí o no, y lo que es más de esto procede del mal. Cuando usted está bien enchilado, hermano, ¿a poco dice sí o no nada más? Entonces se da cuenta que ha hecho votos, como dice el Chavo del 8, sin querer queriendo. Bien enojado, bien brava. ¡Me las vas a pagar! Y yo prometo que algún día me las vas a pagar. Algún día, yo le voy a decir como lo decía yo de broma cuando era yo un chamacón: algún día seré rico y poderoso y te humillaré. Así decía yo de broma con mis cuates. Entonces, hermano, cuando está uno enchilado, hermano, hermanos, se le va la boca a uno. No dice uno sí o no, y es una ordenanza. Entonces, este texto
Dice, no jurarás falsamente. Ese es un voto, no es la idea que nos enseñaron con los deditos cruzados, ¿verdad? Y decir, lo juro por esta, ¿verdad? Jurar falsamente es hacer un voto de carácter jurídico y señalarlo en el alma. Entonces se sella, hermana, en el alma. Entonces ese es el concepto basado en este pasaje. Y lo más tremendo de este voto, que si alguien lo hizo en medio del dolor, debe de saber que Jehová es jurídico. Y eso significa que si Dios es jurídico o legal, Él nunca va a invalidar un pacto, un voto, una alianza u obligación que hayamos hecho de acuerdo con nuestra propia voluntad. Al contrario, hermana, asómbrese, lo respeta y lo honrará porque Él es jurídico, es decir, no invalida su palabra y no se arrepiente de lo que escribió y puso por ley. Es decir, que al respecto Jehová no intervendrá a favor de romper lo establecido por nosotros negativamente hasta que nosotros lo invitemos, ¿verdad? Para que Él lo anule. Entonces, Él nunca deshonra un pacto, votos, alianzas, obligaciones negativas hechas en el nivel de nuestra alma hasta que nosotros se lo pidamos y renunciamos al contarlo establecido, hermanos. Entonces, si nosotros hicimos una declaración, no te lo voy a perdonar, Dios respalda eso, porque nosotros la hicimos. Ahora, en el mismo sentir la declaración, pidamos perdón y perdonemos. Y se rompe ese voto. Por eso nos cuesta trabajo hacerlo si queremos hacerlo intelectualmente. Votos. Los votos. Entonces, esta es tu parte para ser libres. Un voto es una promesa que se ha hecho verbalmente a otra persona o a Dios, ofreciéndole, haciéndole o dar algo o abstenerse de algo en señal de fidelidad. Asimismo, la palabra griega euke, que se traduce voto, cuando dices me las vas a pagar, me voy a vengar, no lo voy a dejar tranquilo, le voy a arruinar su vida, lo voy a hacer llorar, yo no quiero ser como mis padres, yo no voy a hacer lo que ellos dicen. Fíjense, en Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 nos habla la palabra, ¿verdad? De que nosotros lo que declaramos se convierte en un voto. Un voto. Usted ha visto los votos. Le tocó ver el voto de la hermana Gilberta. Le tocó ver los votos de la hermana Gilberta. ¿Cómo le dijo al hermano Benjamín? ¿Qué fue lo que le dijo? No exactamente lo que le dijo. ¿Qué fue lo que tú entendiste que le prometió? ¿Qué fue lo que hizo el hermano Benjamín en frente de la hermana Gilberta, delante de Jesucristo y delante del pueblo de Dios? Lo que hizo fue un pacto. Lo que hizo fue un voto, una promesa. Entonces, es exactamente lo mismito que tú haces cuando estás bien enojado. Me las vas a pagar, te juro que me las vas a pagar. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que si te olvidó, se nos olvidó y dijimos, ay, pues estaba enojada, no pasa nada. Pero ese voto quedó en ti. Y eso es lo que hay que romper el día de hoy. Porque tú mismo te ligaste. Yo no voy a descansar hasta que te vaya mal. Si tú dijiste eso, entonces no puedes descansar porque todavía no le va mal. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es importantísimo que a veces el ser humano la da como, como que fue de mentiritas, fue de bromita. No, sí lo dijiste y bien en serio cuando estabas enojado. Y lo dijiste en serio. Que ahorita no te acuerdas es otra cosa, hermano. Entonces, amado hermano, amada hermana, ¿qué quiero decirte? ¿Qué quiero decirte, amado hermano, amada hermana? Que es importante para nuestro Señor Jesucristo que nosotros podamos abrir nuestra boca para romper todo pacto, todo voto, toda falta de perdón. Que hoy no va a pensar, hermano, en la administración.
hoy no va a pensar, ¿lo perdono o no lo perdono? Va a decirle, espíritu humano, vamos a poner el ejemplo en mí, espíritu de Silvino, te llamo a perdonar. Señor Jesús, yo te llamo. Despierta, 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 oh Jehová, mi espíritu. Despierta en esta noche, oh Jehová, mi espíritu. Y yo te pido, espíritu, obedece, obedece, obedece. Te ordeno, obedece, obedece, obedece obedece al Padre Celestial. En el nombre de Jesús, yo suelto el perdón voluntariamente. Eso es lo que vas a decir. Y vas a decir el nombre de la persona. Si tú no quieres levantar la voz del nombre de la persona, dilo bajito, pero sí dile en voz audible, yo te perdono, o yo te pido perdón lo que tú vas a hacer, para que ese pacto, si tú tuviste, mire, sobre todo, qué bueno que hay jovencitas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en los noviazgos del mundo, hermana, se hacen muchos pactos. Hicimos muchos pactos cuando andábamos en el mundo. Y ahí anduvimos por quedabienes diciéndole a otras personas que no nos íbamos a casar con ellos, pero para que no dijeran que no los queríamos, por compromiso le estábamos, ay, yo te juro que esto, yo te juro que el otro, y cuántas promesas, cuántas promesas no sé. Y si usted tuvo, vamos a llamarlo así suavecitamente por si están viendo niños el video, si usted de una manera íntimamente, sexualmente, usted dijo palabras en alguna relación o en algún acto sexual, rompa ese pacto en el nombre de Jesús. Rompa ese pacto. Si usted hizo un pacto, yo la llamo a que rompa y que selle el Espíritu Santo su memoria para que no regrese a su mente ese pacto. Ese pacto. Mire, la mujer es muy dada cuando anda de noviecita, hermano, a decir, yo soy tuya, te lo juro. Yo siempre voy a ser tuya. Yo siempre te voy a amar. Yo siempre te voy a hacer esto. Y varones también, hermano, pero en especial las jovencitas. Si usted dijo ese tipo de cosas, si una parte de su cuerpo se lo ofreció a una persona, hoy rompa en el nombre de Jesús todo eso, para que esos recuerdos no regresen a usted, para que todas esas cosas queden anuladas en el nombre de Jesús. El Padre venga y rompa todo ese tormento, toda esa amargura que tal vez usted no pudo romper en ese momento por falta de entendimiento, hermano, por falta de entendimiento. En el nombre de Jesús, hoy vamos a tener una salud, vamos a tener hoy una liberación tremenda en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor Jesucristo. Vamos a ponernos sobre la planta de nuestros pies y vamos a disponer nuestro corazón para traer liberación a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Estás aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero decirle que la administración es sobrenatural. Y Jesús va a remover cualquier cosa, obstáculo. Va a remover verdugos. Quiera remover tu vida. En el nombre de Jesús, hoy vas a encontrar una libertad. Y sé que necesitas ser perdonado. Y Jehová perdona. Hay hijos que necesitan el perdón de sus padres que se han negado a dárselo. Hay esposos que que esperan el perdón de una persona. Hay esposos, hay matrimonios que están esperando eso. Y ella se ha negado a dárselo. Y estás clamando a una oportunidad. Hay mujeres que están esperando el perdón de sus esposos. Quiero preguntarte, ¿cuándo te ha perdonado Jehová?
que tú no hayas podido perdonar. Es un espíritu, es un verdugo, hermano. La cuenta que te perdonaron es muy alta. Y mientras tú no perdones, la persona la tienes encarcelada. Y tú juntamente con él. Yo te digo, ya déjalo ir. No le tengas prisionero. Y cuando tú lo dejes ir, tú también serás libre. Quiero decirte que Saulo de Tarso no hubiera llegado a ser el apóstol Pablo si el hombre aquel que fue muerto a pedradas por él, si no lo hubiera perdonado. Cuando tú no perdonas, tu destino está encarcelado y el destino de otra persona también. Y cuando aquel que moría a pedradas levantó sus ojos y dijo: miro al cielo y vi al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre, y declaro las mismas palabras que Jesús declaró en la cruz. Él declaró las mismas palabras que Jesús. Esteban dijo: Señor Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en ese momento Saulo de Tarso fue liberado del espíritu de religiosidad y de muerte que se movía en él. El verdugo del cristianismo fue liberado y se convirtió en el apóstol Pablo. Eso hizo por ti Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y te liberó y te perdonó tu destino. Tu destino se liberó y ahora le puedes retener, lo puedes esclavizar a una persona. Ese destino cuando no has querido perdonar. Vamos, hermano, vamos a comenzar a renunciar. Porque tú tienes que ser el Esteban. Tú tienes que ser el Esteban que perdones a un Saulo de Tarso el día de hoy, para que el día de mañana sea el apóstol Pablo. No seas piedra de tropiezo. Empieza a renunciar, hermano. Empieza a renunciar a ese dolor, hermano. Yo sé que hay gente que le ha tocado sufrir. Hay gente que ha llevado el dolor por muchos años. Yo sé que sí hay gente que sí la hirieron. Con temor quiero decir que hay gente que abusaron de ella y que fueron seres cercanos, fueron miembros de la propia familia, y por eso te cuesta perdonar. Pero no te toca a ti llevar una vergüenza. Jesús no quiere que lleves esa carga. Y si pudieras sacar de tu espíritu el grito del perdón, no lo razones, hermana. No dejes que tu mente le ponga lógica, porque no lo vas a poder entender. Esto es espiritual. Vamos, hermana, yo te llamo en el nombre de Jesús. Abre tu corazón. Deja que esta palabra penetre. Tomamos en el nombre de Jesús autoridad. Jesús, rompe ataduras. Fuera. Vamos a echar fuera el espíritu de amargura en el nombre de Jesús. Yo ministro en esta noche. Fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de amargura. Renuncia a tu amargura, hermano. Toma autoridad, hermano. Toma autoridad, hermana. Ya no va a ser tuya. Va a salir de ti. Suelta esa palabra de perdón para que seas libre en el nombre de Jesús. Toda amargura, vamos a sacarla fuera esa amargura. Venimos en contra de todo verdugo en el nombre de Jesús. De todo verdugo lo desarraigamos en esta hora. Y yo como ministro le ordeno, se va afuera y le digo: vete verdugo a los pies de Cristo. Suelta esa palabra, hermana. Desátate en el nombre de Jesús. Sé libre en esta noche. Yo le ordeno fuera a ese verdugo. Donde esta noche, con la autoridad que llevas puesta sobre tu cabeza, la señal que llevas de autoridad, dile: fuera de mi vida, verdugo, fuera de mi vida, renuncia. Dile: se están rompiendo las ataduras en el nombre de Jesús. Yo declaro que eres libre de todo tormento, libre de todo tormento, libre de todo tormento. Todo verdugo lo sujetamos a la obediencia de Cristo. Yo ministro fuera, que emerja. Perdona, hermana, y podrás ser perdonado. Donde podrás ser perdonado y recibirás hoy tu liberación. Recuerda tu territorio en el nombre de Jesús. Recuerda tu territorio del perdón. Sé libre.
en el nombre de Jesús. Así que yo ordeno a todo verdugo de tu alma que te suelte de tu mente, te suelte de todo verdugo. Libre en el nombre de Jesús, libre de tus verdugos, libre de tus verdugos. Yo ministro, libre de ese verdugo de la falta de perdón, de la amargura, libre de esos verdugos, libre de tus ataques, esos ataques en el nombre de Jesús. Así que yo ordeno en el nombre de Jesús que te suelta ese verdugo de amargura, te suelta ese verdugo de amargura, ese recuerdo, ese dolor, te suelta ahora en el nombre de Jesús. Yo ministro en esta noche, en el nombre de Jesús, suéltalo verdugo, suelta a mis hijas, suelta en el nombre de Jesús a la iglesia Fuente de Vida. Así que perdona, hermano, perdona, hermana, en el nombre de Jesús, para que toda amargura emerja de tu vida, todo espíritu de amargura se va fuera, se rompe en el nombre de Jesús, se rompe por la presencia del Padre, se rompe ese yugo, se pudre. Así que yo ministro en esta hora. Si tú estás abriendo estás despertando tu espíritu, estás abriendo tu alma, estás despertando tu espíritu y lo estás llamando a perdonar, lo estás llamando, recibe en el nombre de Jesús el perdón del Padre. Yo ministro en el nombre que es sobre todo nombre. Todo verdugo lo sujetamos a la voluntad de Cristo. Todo verdugo que emerja, todo dolor que suba de sus asideros, que suba esa amargura, que suba toda frustración, que suba toda depresión, que suba toda consecuencia de la falta de perdón de sus asideros. En el nombre de Jesús, que se rompa todo ataque del enemigo. Se rompe. Que no se robe tu bendición, que se rompa en el nombre de Jesús. Vamos, este es tu día, hermana. Declaramos toda liberación en el nombre de Jesús. Declaramos que tu verdugo sea puesto bajo la planta de tus pies en el nombre de Jesús. Aquellos que han podido perdonar, hoy pisotea a tus enemigos, pisotea a tu verdugo. Vamos, hermana, viene. Te pisotea amargura, eres pisoteado, resentimiento, eres pisoteado, malos recuerdos, yo te pisoteo, angustia, yo te pisoteo, dolor, yo te pisoteo, pisotealos, hermana, vamos, pisotealos, ese resentimiento, ese mal recuerdo, esa angustia, ese dolor, pisotealo. Y si has podido perdonar, pisotea a tus enemigos, pisotea a tus enemigos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro por los méritos de Cristo, por su sangre poderosa, declaro debidamente que las libre, debidamente por la sangre de Jesucristo, Vamos, hermana, declara en voz alta, soy libre. Vamos, hermana, no te detengas, dile, soy libre por la sangre de Jesucristo. Yo ministro rociamientos de la sangre de Jesús para que tú seas libre. Y las potestades están cayendo por estos rociamientos de la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. En esta hora, esta noche yo proclamo, yo decreto el estado de libre de tu vida. Toda falta de perdón, todo abuso que hayas cometido en contra tuya, sale de tu espíritu, decláralo de tu espíritu. Dile, yo te perdono. Dile, espíritu, como te llames, espíritu de Silvino, yo perdono. Aquel que abusó de mí, aquel que me tocó, aquel que abusó en mi mente, aquel que no me quiso perdonar y me hizo tanto daño, yo lo perdono. Aquel que me atormentó, aquel que fue mi verdugo, aquel que me humilló cuando estaba yo en la escuela, cuando estaba en el trabajo, aquel que todavía hasta lo sueño, en el nombre de Jesús. Vamos, hermana, yo te llamo
a que levanten sus manos. Vamos a orar por el contragolpe. Vamos a orar por nuestro apóstol y su familia, porque también ellos reciben contraataques. Repita conmigo: Padre, Padre, levanta tu voz y dile: Padre, en tu nombre vengo renunciando a todo contragolpe, a todo espíritu de enfermedad, de accidente, de muerte. Renuncio a todo espíritu de venganza, a todo espíritu de represalia. Vengo cubriendo con tu sangre, Señor Jesús, por el poder de tu nombre, con miradas de ángeles, mi casa, mi familia, mis hijos, mi matrimonio. Bendigo al apóstol Mario, a su esposa, la pastora Luz, a cada uno de sus hijos y nietos por nombre. Los bendecimos y los cubrimos y le prohibimos a Satanás que se levante contra lo que hemos declarado. Levanta tu voz y dile: le prohíbo, dile: le prohibimos a Satanás levantarse contra lo que hemos declarado, que está bajo tu cobertura, Cristo amado, y protección divina, y ahora bendigo en tu nombre, Jesús, todas estas vidas que han logrado perdonar y ser perdonados. Yo mismo envío una bendición para mi casa, para mi esposa, para todos mis hijos de sangre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida, bendigo a tu familia, bendigo a cada miembro del que está por atravesar esa puerta, que está deseando esa libertad, está deseando ser libre de todo verdugo, de todo tormento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Señor Jesús ha venido poderosamente. Sé que estás obrando, sé que estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sé que estás obrando. Sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sé que estás obrando. Sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Muchas veces creí que los que aún en mi casa no habían creído estaba muy en el nombre de Jesús, hoy entregamos delante de ti, Padre. De nuestro Dios. Le entregamos, Señor, nuestra mejor disposición de perdonar y de ser perdonados. Hoy entregamos delante de ti la disposición de ser perdonados y seguir perdonando. Y tener la disposición de ser perdonando y no dar abrigo, a todo aquello, a toda iniquidad que nos aconseje no perdonar. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús renunciamos a la venganza, al odio, al rencor, al rechazo, a la iniquidad que haya querido venir a nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te vengo entregando un pueblo que ha dispuesto su corazón para pedirte perdón, ha dispuesto su corazón para ser libres. Entrego un pueblo, Señor, que está dispuesto, Señor, a dejar el pasado, a dejar el dolor, para recibir tu perdón, en el nombre de Jesús. Ministro, Señor amado, te pido que tú sueltes ese perdón sobre esta iglesia, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito seas, Dios glorioso, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor Jesús. Todavía hay mucho que pedir perdón.